Muy bien, pues muy buenas tardes, muy buenas noches para algunos también. Para los que nos siguen en otro lugar del planeta, pues tal vez es un poquito más temprano, como Tiago. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi hermano. Buenas noches, Gabriel. Y nuestros amigos de Cualdeas, saludos a Tania, a Pablo, a todos los hermanos que se suman, como todos los lunes a las 8 de la noche. Y hoy tenemos un tema para continuar aprendiendo todo lo concerniente a la autonomía alimentaria y bueno, el tema del agua, pues no puede pasar por alto. Invitamos a Gabriel que está ingresando apenas, me parece que se salió. Y bueno, vamos a aprender hoy precisamente el tema del agua, la reutilización, la conservación, la captación del agua. Y para esto, pues vamos a cederle los micrófonos a nuestro hermano Tiago Aztlán. Muchísimas gracias. Eh, y les pedimos que compartan este video para que llegue a más personas. Muchísimas gracias. Adelante, Tiago. Buenas noches, hermano. Buenas noches, Tani, Gabo, por ahí veo, también Pablo, creo que anda por ahí, Manuel, Alex, bienvenidos y buenas noches. Pues sí, este es un tema bien extenso, pero es de suma importancia, ¿no? Porque, pues, digo, yo recuerdo mucho un video de YouTube que yo vi hace unos 15 años, antes de que empezara este apocalipsis en México, donde se empieza a entregar el país. Pues, o sea, pues quién sabe a qué, ¿no? A qué tipo de energía, pero yo recuerdo escuchar un campesino en Michoacán, ¿no? En ese tiempo creo que apenas estaba empezando lo de Cherán. Y esta persona decía, dígale al gobierno que nos dé agua, necesitamos agua, ¿no? Y yo me quedaba pensando y digo, pues es que en Michoacán llueve 600 litros por metro cuadrado, esos son 6 millones de litros por hectárea. Y yo decía, pues, ¿por qué no guardamos esa agua, no? ¿Dónde hemos olvidado toda esta información? Entonces, pues es muy importante que nos volvamos a educar, y hablo educar en la forma de adquirir conocimiento acerca del tema, ¿no? Acerca del tema del agua. ¿Por qué? Porque es un tema muy amplio, ¿no? Sé cuánto llueve en mi lugar, en mi localidad, y a partir de eso, pues, se empiezan a dar pues una serie de cascadas de ideas, ¿no? Porque ya teniendo ese dato se empiezan empieza la investigación y empieza la conversación de soluciones, ¿no? Entonces, es muy importante que entendamos que el conocimiento nos empodera, ¿no? Y que el diseño, las limitantes del diseño son el conocimiento que tengamos del tema que estamos diseñando y la creatividad del diseñador. Entonces, en este tema del agua, pues vamos a conocer el agua, ¿no? O sea, primero conocer el ciclo del agua para empezar, o sea, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué? O sea, ¿dónde se va? ¿Cómo? ¿Por dónde pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo, no? Lo que está sucediendo ahorita con este cambio climático que se está dando, y la discusión puede ser más amplia que eso, pero pues estamos irrumpiendo en el ciclo del agua, ¿no? Entonces es muy importante que empecemos a, a reconocer la importancia de estos ciclos, ¿no? Voy a tratar de compartirles con pantalla completa para que podamos verla. Y pues ahí estamos. Y pues esto me gustaría empezar, ¿no? Dice, la superficie de la Tierra, los seres humanos y todas las criaturas se constituyen aproximadamente del 70% de agua. Sin agua no habría vida. El agua es la sangre de la Tierra. El agua en realidad es lo que mueve el sistema. O sea, no nos cabe todavía en la cabeza de que el agua y el sol, o sea, por eso la luminosidad solar, por eso las cuentas del tiempo de nuestros ancestros estaban enfocadas en luminosidad solar, en los reflejos de la luna,
en los reflejos de Venus que refleja el Sol, ¿no? De qué cantidad de luminosidad nos llega y a nosotros nos parece algo extraterrestre, algo que no tiene importancia, ¿no? Cuando la luna, por ejemplo, refleja más luz solar, pues sucede algo que es muy visible para todos, que es la marea alta y la marea baja, ¿no? Y todos los organismos que están compuestos de agua, pues están influidos por esta gravedad, ¿no? Entonces, nuestros abuelos, nuestros viejos abuelos, al darse cuenta de estos fenómenos que suceden por medio del reflejo de la luz solar, de la luminosidad solar, empiezan a crear todas estas cuentas calendáricas, o todas estas, no son calendáricas porque no es una calenda, no es un pago, ¿no? Sino es una cuenta de la luminosidad. Y lo dice el tonal Powali, ¿no? La cuenta es muy bonito cómo se escuche porque puedes decir la cuenta de los días o la cuenta de la energía, ¿no? La cuenta del sol, como se dice, es el Solking, ¿no? La cuenta del sol, la cuenta de la luminosidad solar, la cuenta de la energía, y es algo que a nosotros se nos pasa así muy, muy esporádicamente, ¿no? Muy volátilmente. Radiación, ¿no, hermano? Sí, ¿perdón? Radiación puede ser, ¿no? A mí me gusta usar el término radiación. Pues sí, 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 totalmente, o sea, pero tener en cuenta este tipo de influencia, ¿no? De la influencia tan grande que es el sol y de la influencia tan grande que es el agua, ¿no? Tanto así que lo tenían dos elementos clave que pues es este sol para el que hicieron todas este tipo de cuentas del tiempo, ¿no? Entonces, es una cultura que está cimentada en, en la búsqueda, en la investigación de la energía, ¿no? Y a nosotros nos parece poco, nos parece muy volátil, muy extraterrestre, muy de locos, muy de hippies, ¿no? Y es algo que ellos concentraron todo su trabajo, ¿no? Entonces, pues es el agua, ¿no? El carbón es lo que le da, el carbono es lo que le da la estructura a las formas, a todas las formas de vida, pero el agua es la que nos otorga el movimiento, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros entendamos, ¿no? Entendamos el ciclo del agua. El ciclo global del agua impulsa el 95% de la dinámica del calor del planeta azul, por lo que es la sala de máquinas, es el conductor, es el medio a través del cual todo este ecosistema en el planeta Tierra se une. O sea, si nosotros viéramos cómo se mueve las corrientes, cómo esto está creando una condición climática, cómo la energía solar, la radiación solar, como bien lo llamas, hermano, pues está influyendo en este movimiento de la energía en la Tierra, ¿no? Los vientos, se pueden predecir los temblores ya por medio de la actividad solar, ¿no? Y es algo que pues todavía se ve se toma muy a la ligera, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver ahorita, por ejemplo, cómo es pues qué es lo que sucede, ¿no? Pues se evapora el agua, se condensa en la atmósfera, se empieza a llenar de partículas, se crea la precipitación y empieza a crear una corriente de agua que empieza a pasar por toda la superficie de la Tierra, ¿no? Entonces, mientras más vida haya, más tiempo se pasa el agua, ¿no? En la tierra, más tiempo sirve. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tratar de enfocarnos, ¿no? De crear más vida en el suelo, para que esta materia, para que esta agua se quede más tiempo sirviendo, se quede más tiempo sirviendo. En un momento que tú cortas todos los árboles de la zona, esa agua corre directamente al río y se drena totalmente. Cuando eso está lleno de vida, el suelo, tanto el suelo como de plantas, eso hay una retención del agua de más del 70%, ¿no? Entonces es una cantidad increíble, ¿no? Que nos... Pues es un funcionamiento del ecosistema, ¿no? Lo sigo diciendo y lo repito y no me cansaré porque son millones de años de investigación que ha hecho la naturaleza en crear este círculo, estos ciclos de todos los elementos que es tan perfecto, ¿no? Que funcionan perfectamente.
Entonces, ¿cuáles son los deberes del agua, no? Pues es crear vida, es nutrir los organismos, ¿no? Ahora sí que el agua es como la leche materna, ¿no? Nos está dando para vivir, ¿no? Nos ayuda al crecimiento. Entre esto y la luz solar, se empieza a crear vida realmente, ¿no? Eh, Desarrollar los sistemas productivos basados en el agua, toda la acuacultura, o sea, donde hay agua hay vida, ¿no? Entonces, donde hay agua se empieza a mover um, estos ciclos. Entonces debemos nosotros promover la vida donde quiera que esté, ¿no? Por eso es que debemos tener sistemas limpios. Por eso es que debemos de evitar los agroquímicos, los elementos que están dañando la tierra, ¿no? Entonces, los elementos que están dañando el agua, la basura, reducir el consumo, tanto reducir como usar la que ya está hecha, ¿no? Y que no nos sirva de pretexto para decir, no, es que podemos seguir produciendo basura todo lo que queramos porque ya tenemos cómo reutilizarla, ¿no? Sino que hay que atacar por esos dos frentes, ¿no? Buscar maneras más, uh, más eficientes de manejar estas energías, ¿no? Y desarrollar usos hidráulicos para producir energía, que ahorita se empieza a utilizar, pero es de una manera muy burda, muy tosca, ¿no? Entonces, hay que buscar una eficiencia máxima en estos sistemas basados en agua. Ahora algo que es muy importante, el agua debe ser usada y reusada las más veces posibles antes de que salga del sistema que estamos diseñando, ¿no? Eso es una máxima súper importante y esto sucede con todos los tipos de energía. ¿Cómo conocemos una cuenca hidrográfica? Ese es un concepto muy importante porque si estamos diciendo que el agua se condensa y cae, bueno, entonces ¿cómo fluye, no? Y vemos que es este patrón dendrítico, que es como un árbol precisamente, pero vemos esto que sería el río Mayor. No sé si alcanzan a ver mi cursor. Que sería el río Mayor. Y estas ramas que vendrían siendo dónde va cayendo todo el agua y cómo se va dirigiendo, ¿no? Entonces, este sistema está delimitado por una línea de cerros, ¿no? Este cerro, donde cae el agua aquí, a partir de esta línea, el agua empieza a fluir para este lado. Y de esta línea para acá, el agua empieza a fluir de este lado. Entonces, todas estas delimitantes, esto es lo que divide y lo que le da forma a una división natural que es la cuenca, ¿no? Entonces, todo el agua, todos los organismos, todos los habitantes que están viviendo en esta zona, dentro de esta dentro de esta cuenca, están unidos precisamente por esa agua que fluye entre ellos, ¿no? Entre ellos y alrededor y atrás y adelante, porque lo que pasa aquí arriba en la cuenca afecta a los que están aquí abajo. Y entonces estamos todos estos habitantes unidos por ese consumo del agua, ¿no? Entonces, si hay una buena planeación, si hay una buena unión, si hay una buena organización entre estas habitantes, estas ciudades que están aquí dentro de la cuenca, se puede hacer un buen uso muy eficiente de estos recursos, de esta agua, ¿no? ¿Cómo vamos a poder empezar a hacerlo? Pues, la mejor forma de administrar la cuenca, lo que les había comentado, ¿no? Lo que les estaba comentando. La mejor forma de administrar la cuenca es en comunidad, ordenando los elementos de las cumbres hacia el valle. O sea, todo se empieza a organizar desde arriba, desde el punto más alto, y se va organizando hacia abajo, ¿no? O sea, el diseño hidrológico lo empezamos a hacer primero arriba y hacia abajo, y lo empezamos a replicar hacia abajo, para empezar a controlar el agua, el flujo del agua desde arriba, ya sea que tengamos más o menos precipitación, ¿no? Y esa podría ser la primera tarea, ¿no? Investigar la precipitación que tengo en mi área, en dónde estoy ahora, porque donde estoy ahora es donde estoy haciendo permacultura, no en mi terreno que me voy a ir después, eso pasa a segundo plano, ¿no? Sino dónde estoy ahora, cuánto llueve aquí. Entonces, tener ese dato preciso para empezar a trabajar y empezar a ver la forma en la que se mueven mis estaciones temporalmente basado en esa agua, ¿no? Y cuando yo me muevo a otros lugares voy a sentir porque la cantidad de precipitación es diferente, ¿no? Entonces,
eso como tarea, ¿no? Podría empezarse a quedar ya ahí para que obtengamos ese dato desde ahora. Entonces, desde las cumbres hacia el valle, en relación con el clima, que es súper importante, la precipitación, el flujo del agua y el suelo, ¿no? Que son factores que tenemos que tomar en cuenta siempre. Ahora, el agua a veces no entendemos mucho cómo funciona, pero el patrón de los bosques, el patrón que tenemos con los bosques, puede crear el levantamiento ligero de corrientes de aire, y este aire va a llevar partículas que van a crear núcleos de concentración, de condensación, y entonces se van a empezar a formar nubes y empieza la precipitación. Entonces, una cosa guía a la otra, ¿no? Entonces, tenemos nuestros sistemas forestales, tenemos nuestro diseño hidrológico y empezamos a crear lluvia al mismo tiempo. Entonces, un lugar que no tiene árboles no tiene lluvia, no tiene una memoria, ¿no? Entonces, en la medida en que vayamos nosotros creciendo nuestros sistemas forestales, vamos a regresar esa memoria, ¿no? Hay un mínimo de árboles que debemos dejar en nuestro terreno para la creación de lluvias, y esto está probado científicamente, ¿no? Entonces, nosotros debemos permanecer con estos sistemas forestales que estén promoviendo esa lluvia constante y constante cada año, ¿no? Ahora, ¿cómo cosechamos la lluvia, no? El primer almacenamiento que tenemos en lo rural, pues es el suelo, ¿no? Pero además, ¿cómo en el suelo? Si el suelo, la primera gota que cae sobre una superficie que está totalmente expuesta, que está el suelo expuesto, entonces las partículas va a crear como cuando estamos empezando a impermeabilizar, ¿no? Entonces caen las primeras gotas, estos se levantan y caen las partículas más pesadas, luego las más ligeras, y van creando una zona de aislamiento, ¿no? Entonces empieza a correr todo el agua por encima y empieza a llevarse todo el suelo, ¿no? Entonces es muy importante que mantengamos siempre raíces, o sea, no solo plantas, véase que no estoy diciendo plantas, estoy diciendo raíces de plantas, ¿no? Necesitamos crear estos espacios para que esta agua infiltre la tierra y empiece a crear esta vida, ¿no? Porque abajo, donde no hay raíces, entonces el sistema se empieza a hacer anaeróbico, no hay aire. Entonces, cuando nosotros empezamos a crear estas raíces que empiezan a perforar, empezamos a crear zonas orilla donde se empieza a infiltrar el aire y el agua, y entonces esto empieza a promover que todos los organismos en el suelo empiecen a vivir otra vez. Las lombrices empiezan a regresar, toda la vida del suelo empieza a regresar. Entonces está ahí nada más palpitante, ¿no? Esperando el momento en que nosotros la reactivemos con el agua. Y eso es algo que podemos hacer hoy mismo, ¿no? Entonces, mantener el suelo con raíces a toda costa, ¿no? Con plantas, a toda costa de lo que sea. Eso es debe ser lo principal, ¿no? Eso, y hacer nuestro diseño hidrológico para que no tengamos nada de erosión, ¿no? Primer año, nada de erosión, y segundo año, concentrarnos en la masa, ¿no? Concentrarnos en las raíces, en meter raíces, lo que sea, pero raíces. Entonces, esto va a aumentar, pues obviamente, hongos microrrízicos se van a empezar a regresar. Nosotros pusimos aquí en el suelo, estaba totalmente pues ya degradado, y hicimos una mezcla de microrrizas y la echamos en el suelo, y estaban diciendo, no, pero es que esos hongos son malos, hay que meterles pero es el desconocimiento, ¿no? Porque pasa por una etapa. Entonces viene, se invade de hongos y luego se ecualiza, luego se calma, ¿no? Primero se toma los hongos lo que tienen que tomar y luego se estabiliza el sistema, ¿no? Y de ahí para allá, pues al real, porque eso le empieza a dar vida al sistema y se empieza a integrar más, ¿no? Y más vida, y empieza a llamar vida, ¿no? Y ahorita ya no perdemos nada de suelo, y ya tenemos un suelo donde pisas está colchonadito,
¿no? Ya no está compactado. Entonces empezamos a recuperar simplemente con la inclusión de estos hongos, ¿no? Y seguir con la erosión y meter raíces. Fíjense, son cositas bien simples, ¿no? Pero que empiezan a promover la vida en el suelo, ¿no? A infiltrar el agua y a infiltrar el aire al suelo para que empiece otra vez a vivir, ¿no? Un incremento del 5% del carbono orgánico en el suelo puede almacenar 72 litros por metro cuadrado, 720,000 litros por hectárea. Si, si nosotros tenemos plantas, empezamos a incrementar la absorción del agua. Esto empieza a crecer como pues como las raíces retienen agua cerca de ellas y los organismos en el suelo también retienen agua. Entonces, entre más nosotros le demos vida, estamos aumentando esa capacidad del suelo para retener esa agua naturalmente, ¿no? Sin necesidad de un diseño hidrológico. Esto es importante, no siempre es cosechar agua y suelo es mejor, no siempre es cosechar agua y suelo, es mejor llamarle diseño hidrológico, pues no solo estamos cosechando, sino de ser necesario se mejora el flujo del agua, se regula la humedad del terreno. Hay lugares en los que llueve muchísima agua y hay lugares donde sí se tiene que infiltrar esa agua, ¿no? Lugares donde tenemos que controlar ese flujo, porque ese flujo de agua, ese exceso de agua que está entrando, que está humidificando, empieza a crear deslaves. Entonces tiene muchas cosas que ver, la pendiente, tiene que ver la precipitación, entonces vamos a ir por terreno, ¿no? Tenemos que estudiar nuestro lugar en el que estamos, nuestro entorno, nuestro ecosistema y nuestra topografía, ¿no? Lo que le estábamos diciendo ahorita, la pendiente, principalmente la precipitación es algo que es sumamente importante para, para aprender. El agua necesita una pendiente de 100 metros para generar una corriente destructiva. Nosotros debemos tomar bien esto en cuenta para empezar a lo que dice aquí es el mantra del agua, ¿no? Detenemos el agua en una curva de nivel, ahorita vamos a ver qué es una curva de nivel, son varios puntos a la misma altura, donde se empieza a crear una zona de cosecha de agua, se extiende a lo largo de todos estos puntos que están a la misma altura, al nivel del mar, si quieren, para hacer algo más específico, y a esa altura se empieza a hacer una zona de infiltración, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo se puede hacer. Esta vendría siendo la curva de nivel. Es como si se fuera llenando de agua el cerro, ¿no? Entonces, todos estos puntos están a la misma altura del nivel del mar. Entonces, aquí es donde empieza la cosecha, ¿no? Entonces, empiezan a crear espacios para infiltrar el agua o para extender el agua, ¿no? Redistribuir su flujo. Se empiezan a crear todas estas zonas que están a la misma altura y se empieza a hacer ya un diseño hidrológico, se empiezan a crear lugares donde se puede cosechar el agua más eficientemente, ¿no? En lugar de que el agua caiga y desagüe, empieza a caer y se empieza a mover en el paisaje, empieza a llenar todo el paisaje, tarda más tiempo en salir y obviamente empieza a crear más vida, ¿no? Se empieza a infiltrar, entre más tiempo pase en el suelo, se empieza a infiltrar mejor. Hay muchas cosas que podemos hacer. Estos son gaviones que se hace donde hay una precipitación arriba de los 1000 milímetros, o sea, 1000 litros por metro cuadrado, donde se puede donde se tiene que controlar el flujo. Entonces se hacen gaviones para que el agua no se detenga, sino que siga fluyendo, que siga caminando, ¿no? No que se detenga y se infiltre, sino nada más detenerla, extenderla y parar su corriente, su fuerza, ¿no? En estas otras zonas de baja precipitación, por ejemplo, menores debajo de los 1000 se podría decir, pero más bien debajo de los 6000, ya eso se van en particularidades entre los 6000 y los 1000, es donde vamos a empezar a crear zonas para infiltrar el agua. Entonces, este es un tipo de zanjas de infiltración
que se hacen las curvas a nivel y se empiezan a crear lugares de cosecha de agua, ¿no? Esta curva está a nivel y empiezan a crear ya lugares de cosecha que está todo al mismo nivel, se empieza a infiltrar el agua. Ahora, también hay otras formas de cosecha, ¿no? Se pueden crear medias lunas en los árboles del lado bajo de la pendiente y esto empieza a crear unas zonas de humidificación. Estas partes, ¿no? Se pueden empezar a crear terrazas. Esta es una terraza que hicimos en el espejo también, donde ahora ya está la casa, ¿no? Entonces se empieza a cosechar todo ese suelo y ya no se pierde. Y luego también se puede marcar el terreno. Esto es imitando, por ejemplo, las manadas que llegan y pisan, marcan el terreno y entonces empiezan a crear esas zonas mínimas donde se empieza a capturar el agua y empiezan a crecer ahí, empiezan a hacer como una orilla, una pequeña orilla de humedad, ¿no? Entonces, esta es una zona que se está marcando con un rodillo, donde está empezando a hacer incisiones en el terreno y se empieza a recuperar. Y esta imagen, que es la que quiero que vean aquí, que estoy amplificando, ¿qué es lo que podemos hacer dentro de nuestro espacio también en la ciudad, ¿no? Estamos diciendo, sí, pero yo ya me quiero ir de la ciudad, pues lo siento romperles la burbuja, pero vamos a seguir siendo ignorantes aquí en la ciudad o allá. Entonces vamos a empezar a hacer el trabajo aquí donde estamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí? Entonces vamos a promover hacer caminos elevados y hacer zonas de humedad, ¿sí? Mandar el agua a las plantas, no mandarla hacia la calle, ¿no? Cosecharla, tener nuestros sistemas de cosecha de agua. También podemos hacer estas otras, esto lo llaman afilado de piedra, ¿no? Es algo parecido a lo que se llama afilado de piedra, que se empiezan a hacer zonas, orillas, ¿no? Para capturar el agua también. Lo que les estaba hablando hace ratito, empiezan a hacer zonas de humedad, ¿no? Se empieza a recoger el agua y dependiendo, esta planta necesita menos agua que esta y por eso está en esta zona, ¿no? Esta agua necesita más agua, entonces por eso está más abajo, va captando más agua, va a tener mayor humedad, ¿no? Se empiezan a hacer como humedales por medio de estas elevaciones. Bueno, esto ahorita ya lo estamos explicando. Estos son otros tipos de cosecha. Por ejemplo, este es la cisterna maya. En lugares donde hay que mantener pues más que nada en los trópicos, nosotros somos gente de trópico, donde el sol evapora como 300% la precipitación, si no es que más. Entonces se mantiene el agua fuera del sol, fuera del contacto con el sol y con el viento, que son las que lo evaporan, ¿no? Entonces, la cisterna maya crea una zona de captación y se tiene esta cisterna donde es como una vasija, ¿no? Que va alimentando estas zonas. Aquí se pueden ver las zonas donde está estas zonas de captación, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Cada vez que diseñamos una salida, tenemos que diseñar un desagüe. Esto no lo vamos a ver. Si quieren verse con más detenimiento el cálculo del desagüe, entrada del borde y todos estos detalles, pues ya pueden entrar directamente a la plataforma y a verlo, ¿no? Directamente. Pero esto es lo que les quería hablar de los desagües. Los desagües tenemos nosotros que empedrarlos, ¿no? Tenemos que darles un mantenimiento, ponerles, por ejemplo, como este patrón. Hay gente que les pone este patrón también, pues para que no se deslave, ¿no? Porque esta es la parte por donde va a estar saliendo el agua, por donde va a estar fluyendo el exceso y necesitas que no erosione. Entonces le vas a empezar a meter este tipo de topecitos, ¿no? En cierta forma para que estos tipos como que de piedra para evitar ese tipo de erosión, ¿no? Yo sé que es mucha información, pero me avisan, nos paramos. Esto era lo que les decía, ¿no? A raíz de
esto es como una imitación de la naturaleza, que son las raíces. Estamos promoviendo las raíces, la orilla. Entonces, con este arado se pueden hacer las incisiones y no se está volteando la tierra. Son arados que se hacen una sola vez y toda esta zona empieza ya a promover esa cosecha de agua, ¿sí? En zonas donde va a estar entrando ya el agua y va a entrar cosecha mínima, ¿no? De agua también, y va a empezar a promover esa vida en el suelo, el crecimiento de las raíces y demás, ¿no? Este es el patrón que se utiliza con este tipo de arado, que empieza a romper abajo, simplemente no rompe la tierra, no la voltea, sino nada más está creando como una vibración que está empezando a crear como un canal debajo de la tierra precisamente para absorberlo, ¿no? Aquí vemos el detalle, por ejemplo, de distintas zonas, ¿no? Donde esto es a distintos años también, pero puede ser también este patrón que se crea dependiendo de la profundidad de mi suelo, ¿no? Yo voy a perforar el horizonte B, que es el horizonte donde todavía no se está creando el suelo fértil, sino que todavía están los minerales más en bruto, para empezar precisamente a airearlo y a meterle agua por medio y raíces para que se empiece a descomponer más rápido. Mark Shepard estaba intentando este sistema y lo hizo también estaba intentándolo alrededor de sus callejones y se dio cuenta que pues obviamente sí funciona, ¿no? En lugar de construir agua con composta de la superficie hacia arriba, se empieza a construir el suelo de la superficie hacia abajo. O sea, todo ese horizonte B se empieza a acelerar la conversión a tierra fértil, ¿no? Y empezamos a recuperar más suelo. Entonces se puede hacer por año o se puede hacer dependiendo. Estas técnicas son todo dependiendo, ¿no? ¿Qué situación tenemos? Aquí se ponen las técnicas, la metodología, pero hay que planear todo de acuerdo a lo que lo que tenemos en nuestro terreno, ¿no? Todo es contexto. Nuestra precipitación, nuestra topografía, nuestra profundidad del suelo fértil, tenemos que tomar en cuenta todos estos tipos de datos, ¿no? Este es, por ejemplo, el diseño que hizo Mark Shepard, ¿no? Que tiene sus callejones de cultivos anuales y tiene sus callejones de árboles también experimentales, pero todo el patrón está diseñado precisamente con las curvas de nivel, ¿no? Entonces es una zona muy rica donde se produce, donde es una alta producción en una eficiencia de la producción, ¿no? También no necesitamos el arado Yeomans, ¿no? Para empezar a hacer estas tecnologías, sino podemos convertir maquinaria convencional como el subsuelo para poder empezar a hacer estas tecnologías y obviamente no empezar a experimentar y con lo que tenemos, no necesitamos comprar nada nuevo, ¿no? Pero ese es el punto. Estamos tratando de abrir la tierra, no de voltearla, para crear estas orillas de humedad y de aire, ¿no? Donde crea un espacio para raíces y donde empieza a convertir la tierra. Déjame verme cómo ando de tiempo. Podemos hablar inclusive también del sistema de Keyline, ¿no? Que sería el orden donde tendríamos que implementar, el orden de investigación. Primero investigamos el clima, mis factores climáticos, luego mi geografía, la topografía, dónde están mis curvas de nivel, los sectores energéticos, por dónde viene la helada, por dónde hay potencialidad para un incendio, buenos olores, malos olores, cómo podemos trabajarlo, ¿no? Ya con nuestro diseño. Luego el conocimiento del agua, el flujo, manejo, humidificación que necesito, cuánta precipitación tengo y empezar a crear estas capas, ¿no? De tecnología empalmadas una después de otra, ¿no? Después vendríamos a implementar accesos, luego sistemas forestales, luego estructuras, CAISA, taller, dormitorios, ¿no? Límites y subdivisiones, suelo. Esta es una propuesta que hizo P.A. Yeomans,
donde es una propuesta sumamente parecida a la de la permacultura, que es empezar a implementar en capas de organización de la información, donde tenemos estas 8 capas, y él empieza a investigar estas 8 capas en su terreno, en el terreno que está implementando, para empezar precisamente a influir en la capa que tiene, por ejemplo, nosotros no tenemos ninguna influencia en el clima, no podemos influir en el clima, y en el suelo sí tenemos mucha influencia. Entonces, esta escala de permanencia está basada en esa zona de influencia que nosotros tenemos sobre las cosas, ¿no? Entonces, estudiar todas estas capas para orientar el diseño en base a esta escala, ¿no? Ahora, Dave Dorothy, él propone 2 niveles más, ¿no? Fue un estudiante de P.A. Yeomans y él propone estas 2 capas más, ¿no? Que es economía, el análisis de mercado y acceso al mismo, y la energía, de dónde viene la energía y cómo la usamos, ¿no? Entonces, son capas de conocimiento para ir implementando esto. Tenemos material para platicar para rato de esto, ¿no? Esto es cómo un poquito más a detalle cómo se podría empezar a hacer el diseño hidrológico, donde se buscan los puntos de mayor eficiencia de la retención del agua, se empiezan a hacer bordos y se empiezan a dividir. Este es el flujo del agua antes, donde fluye muy directamente y aquí se recoge el agua y se esparce un poco más, ¿no? Bueno, no vamos a ver mucho en detalle esto, pero esto es a lo que quería llegar, ¿no? Entonces se empieza a crear una zona de eficiencia del agua, se crean bordos y, y se divide el terreno en 2 zonas, que es una zona de captación de riego por temporal y otra zona que sería de riego anual, ¿no? Entonces ya tenemos una conservación, una captación de agua y empezamos a crear zonas que están naturalmente o que estamos nosotros haciendo que tengan mayor cantidad de humedad, ¿no? Y la podemos utilizar para cultivos que necesiten pues mayor agua, ¿no? Entonces eso es de lo que se trata a grandes rasgos el sistema de Keyline, ¿no? Cómo se trabajan los caminos, cómo se trabajan los sistemas forestales, a partir ya de todo este diseño, ¿no? El cinturón temal, bueno, las estructuras, esto es parte de otro tema, ¿no? Límites y subdivisiones, también empezamos a decir, es un poquito como las curvas de nivel que hicimos con el satélite para corregir unos trabajos que habíamos hecho. Primero nos hicieron el favor de meter estas curvas, estas perforaciones, estas zanjas, de lado a lado del terreno, que no tenían nada que ver con las curvas de nivel. Y ya al medirlas, empezamos nosotros a sacar estas otras curvas de nivel y se empezó a corregir el flujo del terreno, ¿no? Entonces sí hace mucha falta tener, tener el conocimiento y estar allí, ¿no? Porque muchas veces la gente no tiene la parte del conocimiento completo, ¿no? Posiblemente sabrán cómo hacer un bordo, pero no tienen mucha idea del manejo del flujo del agua, ¿no? De diseño hidrológico. Aquí lo que se propone es, no siempre se van a tener estos grandes espacios, ¿no? Sino se busca un punto en el terreno donde se pueda empezar a trabajar todo este diseño. Una zona de riego anual y otra zona de riego temporal, ¿no? Entonces, esa línea, ¿cómo la encontramos, no? Esta división que habíamos visto anteriormente, y es en el lindero más alto, esto está al norte, esto está al sur, perdón, pero es la parte más alta. Entonces, el lindero más alto, busco el punto más bajo y desde ahí empiezo a trabajar la curva de nivel, ¿no? Entonces, desde aquí debió saber mi primera curva de nivel del terreno, ¿no? Ahorita ya van a ver que aquí hay un bordo, que ya se está pasando el agua y el diseño es diferente. Pero esta es la forma en la que se hace en un terreno pequeño, ¿no? El lindero más alto, buscamos el punto más bajo y desde allí es la curva que va a alcanzar la mayor parte del terreno, ¿no? Y donde se puede empezar a hacer esa división, donde tenemos un riego temporal y toda esta parte ya va a poder hacer un riego anual, ¿no?
Ahora, empezando a entrar en la parte de la conservación del agua, ¿no? La conservación del agua comienza antes de su uso, como nos había dicho Janie en la anterior, o sea, si no gastamos el agua, pues mejor, ¿no? Si utilizamos lugares donde podamos reducir el consumo del agua, ¿no? Como el baño seco. Aquí esta es pues una técnica que se utiliza un baño seco y donde se va cambiando para plantar árboles. Aquí ya es una zona donde ya se llenó y ya está fermentado y luego se crea otro, ¿no? Y luego se llena y cuando está lleno, pues se planta el árbol y se cambia otro. Entonces, para crear una mayor eficiencia, ¿no? Como un baño seco en esteroides. Un tratamiento biológico del agua, ¿no? O sea, cómo podemos cosechar el agua, darle los mayores usos posibles y volverla a regresar otra vez al sistema para seguirla reutilizando, ¿no? Este es un tratamiento biológico del agua del libro de Mollison, ¿no? Que vamos a ver un poco más a detalle aquí, que empieza con un filtro de arena y luego tiene una capa de tule, no sé si conozcan el tule, que es como pues es un material para la construcción, ¿no? Es eh, como un tipo de planta que crece muy rápido y que limpia muy rápido también el agua, ¿no? Y se puede utilizar como material para la construcción. Y aquí, además, en esta zona, en el número 2, él propone mussel es los mejillones, que también pueden ser camarones o otros, ya después de limpiarla con este filtro de arena, ¿no? Que ya vamos a ver más a detalle adelante. Luego después, le pone un tanque con base de limestone, una tierrita para mantener el pH donde no reciba, eh, donde no se activen ¿cómo se llaman? Los metales pesados. Y luego entra a la casa y se empieza a crear una fosa séptica y se empiezan a crear estas series que ahorita vamos a ver. El filtro de arena, por ejemplo, el flujo hacia abajo, se va cambiando la densidad de la piedra y esta piedra se puede ir cambiando, esta arena se puede ir lavando o se puede ir quemando, ¿no? Para irla limpiando cada 12, 18 meses. Y adentro estas zonas en la casa donde se empieza a crear el agua, que viene el agua gris, se crea una zona de humedad, alimenta las raíces y se puede seguir con su uso, ¿no? Este es el otro tipo de uso también de esa misma forma, ¿no? Les llaman wikibeds o pues es una cama propiamente con aguas grises, ¿no? Este es como el tipo de flujo donde empiezan a crearse zonas de humedad y adentro de la casa, por medio de un invernadero, pues empiezan a crear este tipo de agua, ¿no? Aquí es la fosa séptica, cómo se puede empezar a reutilizar, ¿no? Si se puede crear una cama para materiales para la construcción, lo que decían para limpiar, por ejemplo, el agua, las aguas negras, se puede hacer por medio de estas tres fosas sépticas que se ponen juntas, ¿no? Una después de otra. Entonces, en la primera se pueden hacer ornamentales o materiales para la construcción. Y en la segunda se pone algo que no toque, que el agua no toque lo que se come, la parte comestible de la planta, ¿no? Por ejemplo, con esta agua se pueden regar árboles frutales, que no está tocando directamente el fruto, que es lo que se come, ¿no? Las hierbas, los tomates, los chiles, puedes poner tus camas de cultivo, no directamente tus vegetales en el suelo, sino hasta la tercera cama, ya es donde, la tercera fuerza séptica es donde ya puedes meter aquí tus cultivos de la tierra, ¿no? Ya está suficientemente limpio. Este es un tanque donde entra el agua y está alimentando directamente los frutales, ¿no? Otras técnicas de captación, por ejemplo, el rocío no se cuenta como captación, ¿no? Entonces, como precipitación.
pero pues donde se condensa el agua pues es con la temperatura, ¿no? Cuando baja la temperatura. Entonces se pueden hacer estos conos con inclusive con mecate, ¿no? Se pueden hacer estos conos, estas especies de cosechadores de nubes, que les llaman luego también, para empezar a cosechar el agua por condensación, ¿no? Un filtro de agua. También se pueden hacer estos cosechadores, estas casas. Esta es una que crearon en Indonesia, los creadores de Earthships, donde la estructura cosecha el agua y se sube con una bomba de mano. Entonces ya se crea la solución completa para el consumo de agua limpia, ¿no? Y pues eso sería todo. Yo creo que me extendí mucho. Excelente, no, excelente, excelente. Ya te iba yo a detener precisamente, hermano. Qué bueno que ya se pudo concluir, porque al final decía, nos quedan 10 minutos para preguntas y Sí. respuestas. Aquí y ahí nos preguntaba Eva que cuánto es el número de árboles, que era algo que estabas comentando muy al principio, ¿no? Y bueno, ya se contestó ahí que dependiendo de la situación. Sin embargo, tú estabas hablando de un número determinado para cierta cantidad de agua. Entonces yo creo que esa era la pregunta, ¿no? A Muy ver, al otra vez, principio otra de vez, otra la... vez. Ajá, ¿qué número de árboles se tiene que tener para cosechar cierta cantidad de agua? Algo así por ahí, que nos preguntaba Eva Quijano. Pues es Y, que, ajá, ajá, es que esa cantidad de árboles, por ejemplo, como para qué necesitamos el dato, ¿no? O sea, como para qué. Entonces, lo que debemos entender aquí es que necesitamos árboles en el suelo y necesitamos tener estos sistemas. Esta información la tenemos que llevar pues como requerimiento mínimo para nuestros proyectos, ¿no? Necesitamos empezar a crear masa en el suelo, biomasa, y necesitamos crear vida en el suelo, ¿no? Para crear sistemas, o sea, no vamos a llevar el sistema al límite, no vamos a poner 500 árboles en un sistema, ¿me explico? O sea, vamos a poner los árboles que soporte el sistema. Estamos muy dados a ver números, a recibir notas, a recibir, ¿cómo se llama? Estadísticas, y dejamos todo para la observación, ¿no? Para la observación no le ponemos atención. Un ejemplo bien claro para mí sería, por ejemplo, las estaciones meteorológicas, que te dan datos, pero esos datos ¿de qué son? De 500 metros, de 1 kilómetro, de 2 kilómetros, de 10 kilómetros. Mi estación meteorológica más cercana me queda 30 minutos. Entonces, ¿de qué me sirve tener ese dato? ¿No? Entonces, lo que tengo que yo empezar a trabajar la información es por medio de lo que yo tengo, de mis observaciones, ¿no? Trabajo la precipitación y a partir de esa precipitación yo hago un manejo de mi hidrología, ¿no? Yo hago un manejo de la capacidad de árboles que soporta mi sistema. Yo voy a obtener un dato, por ejemplo, en nuestro caso eran 5 vacas, 5 animales grandes que debemos tener para 5 hectáreas. Y cuando tú empiezas a crecer el sistema, pues estás viendo pues, que le resiste otro elefante, ¿no? Entonces vas y llamas otro elefante. Entonces, así es la cosa, es experimentar de acuerdo a la observación, pero dejar de ver los números y concentrarnos más en las observaciones. ¿Sí me explico? O sea, yo siento sí. que es más por allí la idea, Yo, ¿no? yo tendría otra pregunta mía, hermano. Ya creo que ya le quedó claro a Eva, ya dijo que muchísimas gracias. Y en mi caso hay muchas cosas que vi que son interesantes, pero algo que sí me llama mucho la atención es esta parte de esas aguas negras que están en la fosa y que sirven para producción que tú decías, incluso de frutales. Bueno, sí, si ya pasan, los frutales son más de 5 años, pues yo creo que ya no hay ningún problema, pero sí, creo que está bien, ¿no? O sea, al final, no sé si tú sientas este proceso de la ósmosis también como una parte de, a lo mejor, que ciertos patógenos puedan ingresar a través de la raíz, ¿no? Pero dependiendo qué tipo de frutal sea, por ejemplo, si es moringa,
que es muy rápido su proceso de producción, pues sí sería como complicado a lo mejor, ¿no? Pero a lo mejor algo como una manzana no, o como un mango tampoco, ¿no? No sé, ¿tú qué puedes decir al respecto? Sí, por eso lo que se propone es para limpiar las aguas negras, precisamente ya hablando de aguas negras, ¿no? Para tratar las aguas negras se proponen 3 fosas sépticas en cadena. La primera fosa séptica, lo único que puedes cosechar en esa fosa séptica son materiales para la construcción. Para la segunda, donde ya está fermentado, donde ya está tratada esa agua a cierto nivel, ya le puedes empezar a meter frutales. Y para la tercera, entonces sí, ya el agua puede usarse para un uso más normal, ¿no? O sea, ya está el agua filtrada totalmente 3 veces y las plantas están haciendo el trabajo, ¿no? Es como en una alberca, eh, en una alberca natural, ¿no? Tenemos una zona donde el agua se está recuperando también, ¿sí? O sea, no tenemos zonas muertas, estamos haciendo zonas vivas, ¿sí? Entonces, por eso se proponen estas 3 fosas sépticas donde vas limpiando el agua y metiendo los materiales. Por ejemplo, no vas a meter los frutales en la primera fosa séptica, ¿no? De hecho, Ok. Holger Hieronymi ahí en México, en Michoacán, él los tiene, ¿no? Él empezó a investigar con estas 3 fosas sépticas también. Jeff Lawton también las tiene funcionando. Entonces, se puede hacer, ¿no? En caso de que, digo, nosotros ahí en el espejo estamos utilizando baño seco, no utilizamos tratamiento de aguas negras, entonces pues no las estamos probando, ¿no? Nos estamos saltando esa etapa porque tenemos 600 de precipitación, que es muy poquita, se capta muy poca agua, entonces estamos reduciendo el uso del agua. Entonces también dependiendo de las necesidades que tú tengas, si tienes, por ejemplo, una precipitación como en Veracruz, como en este Valle de Bravo, donde estás arriba de los 1300 litros por metro cuadrado, donde te puedes dar el lujo de utilizar el agua y utilizar una triple fosa séptica, pues voy, ¿no? Pero en sistemas semidesérticos o nos vamos más al norte, donde tienes 125 litros por metro cuadrado, o sea, es el 10% de lo que se tiene acá en Valle de Bravo, ¿no? Entonces hay que ver las cosas en base a contexto, ¿no? Es siempre la recomendación. No vamos a implementar una técnica porque es bonita o porque a mí me gustó o porque la veo funcional o porque ya me la aprendí. Aquí, si el contexto de aquí no me funciona para la técnica. ¿Me explico? Entonces, sí, Claro. está padre conocer las tecnologías, pero hay que implementarlas en base a contexto, ¿no? Y eso es lo fundamental en el diseño, ¿no? Estudiar el contexto, estudiar las capas que veníamos diciendo. Por eso para mí se me hace muy, muy gráfico la escala de la permanencia, ¿no? Donde tienes que estudiarte el clima, luego la topografía y el diseño hidrológico y vas implementando capa por capa y son como capas, tú puedes hacer hasta una diapositiva de cada una y al empalmarlas, pues salen patrones que de otra forma no salen, ¿no? Pero es información. Es información. Entonces es muy importante observar, pero sí en contexto. La implementación siempre tiene que ser basada en contexto. Sí, con mucha información, mucha investigación, pero en contexto de dónde estás, ¿no? Perfecto, pues ya estamos a 4 minutos de ser las 9. Creo que empezamos 5 minutos tarde, ¿no? O algo así, para tener la hora. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta de alguna persona que esté aquí en el público hacia nuestro hermano que nos está compartiendo este tema sumamente importante. Digo, a mí tampoco, yo quisiera comentar, pero también me agarro y me vuelo los 5 minutos. Entonces, no, mejor alguien que pregunte del público, por favor. Hola, buenas Este, noches. sí, buenas noches, Buenas Faustino, noches, ¿verdad? Faustino. Hola, ¿cómo están? Aquí, Bien, mira, muy bien. neciando. Este, pues te hago una preguntota acá retomando el tema de lo que es aprovechar los recursos que tenemos ahí en el terreno. Por decir ahí en este caso de algunos diseños que expusiste con piedras. Yo ahí en el terreno no tengo mucha piedra, pero estaba pensando en a lo mejor hacer unas barreras con los troncos de los plátanos. No sé si tú ya hayas tenido alguna experiencia con esa planta, así haciendo las barreras o qué me Pues podrías No, contar.
Eso es súper, súper interesante que estés diciendo algo, Faustino, porque ahorita precisamente estamos hablando de contexto. Pues si no tengo piedras, ¿cómo lo voy a hacer con piedras? ¿Cómo voy a importar piedras, no? Tú tienes materia orgánica, pues empezar a hacer las curvas de nivel y empezar a hacer materia orgánica, ¿no? Hay un cuate que estaba haciendo, por ejemplo, curvas de nivel y abajo de la tierra le echaba toda esa materia orgánica y entonces funcionaba como una esponja. Entonces, de lo que tienes, pues empezar a ver, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas? Ahora, creo que ahí donde estás sobre los 1300, ¿no? De precipitación. Sí, más o menos. Entonces, es muchísima agua. Tú ahí lo que tienes que ver es, ¿la voy a retener o voy a causar un deslave, ¿no? ¿Qué tal pendiente tengo? Entonces, ir inspeccionando todo eso. O sea, sí se puede hacer con cualquier materia orgánica, cualquier tipo de materia orgánica y te puedes ingeniar en base a ese conocimiento que tienes, pero hay que tomar bien el contexto, ¿no? De la precipitación, ahí es fundamental. La pendiente, ¿no? Esto me va a crear un deslave. Entonces, tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque ahí yo no te recomendaría, por ejemplo, con esa cantidad de agua, yo no te recomendaría hacer zanjas de infiltración, más bien te recomendaría un poquito de gaviones, ¿no? De mesetas, hacerle como un poquito más de mesetitas en lugar de hacer zanjas, la zanja de infiltración, ¿no? Ok, sí, porque ya tuve algunas bajas ahí, sembré una milpita hasta en la parte de abajo y iban bien las matas y un aguacero y pum, se las llevó todas, ¿no? Sí, fíjate, crear esas zonas de seguridad como en meseta. O sea, hacer una zona larga, igual te creas la zanja de infiltración, la curva de nivel, la mides y en lugar de hacer la incisión para la zanja, lo dejas plano y cortas hacia adentro de la montaña. Entonces el agua acá, y además estar previniendo, o sea, que el agua no corra, ¿no? Y ahorita te di el dato de que cada 100 metros el agua agarra corriente destructiva, ¿no? Con una pendiente de 3%, eso es 3 metros cada 100 metros, o sea, es nada, ¿no? Entonces, es una pendiente muy chiquita, entonces irle metiendo mesetitas, ir controlando el flujo del agua por medio de esas mesetas, ¿no? Sí, porque tampoco lo que no quiero hacer es desviar el agua hacia el vecino y ahí va a tener estragos él, entonces no se trata de eso, ¿no? No, y pues además toda esa agua la puedes aprovechar tú. Entonces, el agua no te hace daño, solamente que agarre corriente. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una pendiente del 20%, del 7%, y lo que hicimos fue pues meterle zanjas de infiltración cada 10 metros, ¿no? Okay. Y empezamos a meter todo, entonces ya no agarra corriente para nada. Y sigue cayendo la misma agua, no estamos mandando ningún agua para afuera, toda la estamos recuperando ahí. Entonces, es eso, simplemente tomar en cuenta la pendiente, tomar en cuenta la precipitación y en base de eso, pues empezar a crear tu diseño hidrológico. Va, pues muchas gracias, vamos a implementarlo y ahí les voy contando. Órale, gracias. Órale. Un abrazo. Pues ya sería, no sé si hay otra pregunta, pero bueno, muy breve, a mí me gustaría platicar esto que estaban comentando, ¿no? De estos árboles de plátano. Yo pienso que los troncos de árboles de plátano retienen muchísima humedad, pero sin embargo se pueden utilizar también precisamente como esas barreras vivas o que vayan fomentando también montículos que pues generalmente van a estar siendo muy nutritivos, ¿no? A veces también yo lo que he visto que los residuos del plátano pues se ponen alrededor de árboles o también de alguna manera pues se generan compostas, ¿no? Ya también haciendo picado de eso y pues dejándolo compostearse, ¿no? También todo eso es lo que hay muchas cosas que decir del plátano, ¿no? Sí, no, y en ese clima se descompone bien rápido, ¿no? No sé qué clima sea realmente, pero al final está en Veracruz. En Veracruz. En la costa. No, pues sí. Es montañoso, es montañoso, es húmedo, sí. Hay mucha agua. Digo, al final sí te puede durar unos 3, 6 meses, algo que puedas tú construir ahí con el material que tienes, ¿no? O sea, con lo local, porque si quieres hacer algo más digamos que dure más tiempo, pues sí tendría que ser otro tipo de material, pero al final para hacer primeras pruebas de diseño, ver cómo corre el agua, cómo puedes también, pues precisamente, ¿no? Que no se vaya para el vecino, sino que tú la desvías, pues puedes utilizar ese mismo material, ¿no?
Y empezar arriba, Faustino, ¿eh? Necesitas empezar arriba. Ah, ok. A Sí, controlar, o sea, empieza a hacer pruebas desde arriba y desde arriba empieza el diseño y a controlar el agua, ¿no? En pequeño, así, en pequeño y expandirlo. Es bien, bien importante. Va. Gracias. Pues sí, no sé si hay otra pregunta de alguien más, sería la última. Si no, ya pues nos empezamos a despedir porque ya estamos cumpliendo el tiempo de 1 hora y bueno, pues ahorita me quedé encargado yo de despedir el programa. Yo tengo una Entonces, duda no sé. rápida. Adelante, Alejandro. Soy Alex. Hola, Tiago. Gracias. Hola, Gabriel. Hola, Hola. Alex. Tengo duda del arado de Yeomans. Está muy claro cómo beneficia. No sé si conozcas alternativas o alguien por la zona acá en Monterrey que esté metido en ese tema. Digo, podemos buscar otras maneras para hacer algo similar, pero sí creo que sería un muy buen acelerador de procesos. Se puede modificar con lee por favor a Eugenio Gras. Ya me lo chuté. Vientos. Yo doy conferencias. Fíjate, él tiene trabajos donde ha hecho modificando un subsuelo. Él modifica el subsuelo para que simplemente haga la incisión. No tiene una vibración el arado, pero está haciendo la incisión. O sea, puedes modificar un arado. Lo que quieres es lo que le estaba explicando ahí estás buscando que haga la incisión, no que voltee la tierra. Claro. Entonces, con un arado normal, se puede modificar para que nada más haga la incisión. También hay gente que hace de labranza cero o labranza de conservación, que tienen una sembradora que es como una navaja. Entonces va cortando la navaja el suelo y atrás va depositando la semilla. Entonces no está volteando la tierra, ¿no? Además también lo que nosotros hicimos en el espejo, por ejemplo, porque pues no teníamos nada de recursos, nada más nos rentamos un tractor, lo que hicimos es hacer el surcado una sola vez a nivel. Medimos la curva de nivel, surcamos y haces el surcado una sola vez porque ya se controla el agua totalmente. Claro, pues ahí siembras y listo. Sí, entonces ya empiezas a promover ahí mismo las raíces y el agua pues ya está totalmente controlada. Pero para hacer la incisión, sí, seguro, con un subsuelo se puede modificar. ¿Un subsuelo es un tipo de arado? Sí, Pregunta boba probablemente, no, pero no es boba, lo meten para voltear la tierra, es el que voltea todo, pues. Le llaman subsuelo porque entra y levanta todo el subsuelo y lo abre. entonces la modificación que dices es prácticamente pues modificar el subsuelo para que funja como el arado Yeomans. Sí, para que nada más haga la incisión, que no voltee la tierra. O sea, Ya. ahí la parte donde se le quita, la parte de abajo se le quita, que es la que voltea la tierra, y ya nada más queda la pura navaja, que es la que va a ser como la incisión. Oye, Tiago, ¿y esto para zonas de temporal lo recomiendas? Yo creo que es más complicado, ¿no? Pues es que tendría que ser en base a contexto. Yo no me animo a dar muchas recomendaciones así porque, pues lo que a alguien le puede servir a otro no. Necesitaríamos ver ondas de precipitación, necesitaríamos ver, esto, por ejemplo, si tú me dices, yo tengo cultivos anuales, yo te recomendaría hacer el surcado una sola vez y, recuperar el terreno con harina de rocas, o sea, fertilizarlo con harina de rocas, hacer tu análisis de suelo, fertilizarlo con harina de rocas, conservar el acolchado y en 3 años, pues ya recuperas el terreno. Con esas 3 cosas, pero es también dependiendo, ¿no? Lo que quieres hacer, el contexto de tu terreno, eso es bien, bien, bien importante, ¿no? O sea, esto funciona muchísimo para acelerar la creación de suelo, pero pues a veces no es necesario, ¿no? A veces no es necesario, a veces nada más le estás metiendo el tractor a nivel y eso es todo lo que necesitas, control de agua, expandir la orilla de humedad y ya con eso es suficiente, ¿no? Porque esa misma orilla se empieza a expandir y se sigue expandiendo y entonces pues tú empiezas ya a generar raíces, o sea, el proceso se da natural, pero por eso uno se enamora de una técnica, como ahorita Alex, no, esto está padrísimo,
pero si no tienes el equipo, si va a tocarte que importarlo, pues entonces a veces no vale la pena, ¿no? Entonces mejor es ver qué herramientas tienes al alcance y cuál es el objetivo que quieres llegar y sobre de eso pues ir viendo por ahí el camino, ¿no? A veces no es necesario. De eso quería yo hablar un poco, ¿no? Y contestando a lo que estaba diciendo Alejandro, pues al final también la tecnología mexicana pues la podemos hacer, ¿no? Ya tenemos la idea de qué es lo que se necesita, las profundidades que se necesitan en las 3 etapas, etcétera, etcétera. Las 3 profundidades, pues digo, no es algo que no se pueda hacer, ¿no? O sea, que no se pueda Fue con inventar soldador, sí. e incluso muchísimo mejorar, ¿no? Haciéndolo a su estilo, a su diseño y a su necesidad muy particular, ¿no? Sí. Entonces, no lo veo mucha complicación. Es una inversión, pero es algo que te va a dejar, dependiendo de las hectáreas, ¿no? Que vayas a usar, Sí, pues sí si te va hay a el dejar un beneficio, recurso, ¿no? si hay el recurso, pues sí, ¿no? Claro. Pues eso sería. No sé si hay alguna otra pregunta. Y si no, pues ya nos pasamos unos minutos, no importa. Ya tenemos tiempo libre. Nadie manda aquí ahorita, entonces pues ya nos quedamos lo que haya que quedarse. Pero no sé si hay alguna otra pregunta. Mm, Pues nada más Pues decir que creo que bueno, ya estamos. el tema es muy importante. El agua es híjole, ¿no? Yo creo que hoy por hoy el tema de temas en todo tipo de visiones, ¿no? Tanto a niveles de la persona, como nosotros necesitamos el agua, del planeta, de esta necesidad de crearlo, incluso ya hasta el punto de vista de los seres que pueden habitar el agua, ¿no? O sea, le llaman por ahí los elementales, ¿no? Que también se supone que hay que tratar de no solamente hacer estos trabajos con el agua de manera mecánica, sino incluso hablar con el agua, ¿no? Para que la misma agua te apoye y haya un entendimiento ahí, ¿no? A lo mejor un poco abstracto, subjetivo y quizá tenga que ver con el rezo o algo así. Sin embargo, pues también son cosas de nuestra cultura prehispánica que ellos hacían de manera primordial, ¿no? Esta cuestión del rezo. Y pues con esto me quiero despedir, ¿no? O sea, pues gracias al Gran Espíritu que nos permite estar un día más aquí en este programa. Y pues bueno, en esta ocasión pues tuvimos a Tiago con este tema que yo creo que va a continuar. Quiero pensar que va a ser el tema de la siguiente semana. Y porque al final es algo súper amplio, ¿no? Súper amplio y bueno, no sé, hablar de ciclos cerrados, de estas formas de recuperación que ya mencionaron, pues hay bastantes más. Y bueno, ¿no? Las albercas, los pozos, estas ollas de agua, qué sé yo, todo, En todo la lo ciudad, que, ¿no? Todo lo que podemos hacer en la ciudad también. bueno, Es increíble. eso fue muy interesante, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, en Cuba cuando tuvieron la recesión económica, cómo ellos sacaban hasta los vasos, ¿no? Las tazas para recolectar agua de lluvia y pues empezar esta cuestión de la agricultura urbana, ¿no? Recordemos que Cuba es como de los pilares que enseña este tipo de cuestiones, que al final fue más por una necesidad que por una cuestión de conciencia, ¿no? Donde ya o hacías eso o te quedabas sin comer. Entonces, bueno, es un gran ejemplo, ¿no? Que nos puede permitir observar que si la sociedad se organiza y si podemos, pues, tener conciencia de la importancia del agua, pues recuperarla, ¿no? Ahorita yo creo que, por lo menos en la Ciudad de México y la zona centro, ha habido muchísima agua, más que otros años. Entonces, bueno, también a niveles más grandes, ¿no? Como a nivel de gobierno, a nivel estatal o municipal, pues, ¿qué se está haciendo para recuperar el agua, no? Porque también es un elemento que es muy importante. Entonces, bueno, no sé si quieras, este, tender, una última palabra y ya para despedir el programa. Pues es que esto que estás diciendo, ¿no? O sea, vamos a crear más conocimiento, vamos a hacer más investigación, vamos a convertirnos en un centro de investigación nosotros mismos, ¿no? Para que nosotros mismos podamos empezar a implementar y empezar a contagiar aquí mismo, ¿no? Con lo que hacemos, que pues digo, aquí lo hablamos, pero pues hay que ver a ver qué podemos hacer de esto que hablamos, ¿no? Y, y pues empezar a contagiar, porque a veces pensamos que estamos en la ciudad y que no podemos hacer nada, pero en realidad, donde estamos es donde empieza el diseño, ¿no? Entonces eso yo es lo que quisiera
que nos llevamos en la mente, que pues sí estamos viendo las técnicas, pero no esperemos a estar en un terreno o a estar en otro lugar, ¿no? Porque ahorita estamos aquí y aquí es donde empieza el diseño con permacultura, ¿no? El diseño regenerativo, no solo el diseño con permacultura, ¿no? Sino el diseño, la regeneración empieza allí donde estás. Y solo con información, o sea, instruyéndote, ¿no? Este tipo de pláticas, hay un montón de material gratuito, ¿no? Para empezar a investigar estos temas. Hay la YouTube University, entonces se pueden extraer un montón de cualquier cosa que estemos buscando, ¿no? Entonces, pues dejar ahí eso, ¿no? Que es información, creatividad. La creatividad y el conocimiento del diseñador es el único límite, ¿no? Si nos quejamos es pues porque no tenemos información. Entonces, pues empezar a buscar esa necesidad, ¿no? Hacer nuestro análisis de elemento y empezar a concentrarnos en nuestras necesidades y esas necesidades, eso que nos causa sentimientos negativos, pues ponerlo en una lista y empezarlo a realizar, empezar a investigar, ¿no? ¿Cómo puedo solventar esta necesidad? O sea, es un procedimiento en realidad muy sencillo, pero pues nos necesitamos voluntad para empezar a hacerlo, ¿no? Cosa por Así cosa. Y es. pues simplemente eso y invitarlos a que a todos los lunes, digo, a abrir esta discusión, esta conversación, ¿no? Acerca del agua, lo que podemos hacer, lo que ustedes están haciendo. Digo, estas preguntas que nos traen, pues, nos ponen a pensar soluciones que nos benefician a todos. Entonces está padrísimo que nos ayuden mucho con sus preguntas y que traigan situaciones, ¿no? Lo que están haciendo, su propia investigación, su propio conocimiento, ¿no? Y pues aquí los esperamos a compartir palabra. Los lunes y los viernes también por medio de Cualdeas México, donde tenemos también otro centro educativo, ¿no? Donde se dan las voces de Cualdeas México, donde los ecualdeanos de Cualdeas México nos están compartiendo su conocimiento, ¿no? Y su experiencia, ¿no? Que es sumamente importante, ¿no? Los que ya llevan más avanzado el camino. Entonces, pues a darles, ¿no? A darle, hay mucho que hacer y pues adquirir conocimiento, a no quedarse nada más en la queja, sino a poner el pie adelante y a conocer, ¿no? A conocer más acerca de la queja, pues para poder sobreponerme a la queja, ¿no? Esa sería la recomendación, hermano, y pues buenas noches, muchas gracias a todos por estar aquí, por su energía, que es la que trae esta conversación, ¿no? Muchas gracias. Pues sí, está bien y pues hay personas que ni siquiera se quejan, ¿no? Y ya nada más viven en pues cómo decirlo, pues sin, Supervivencia. sin, sin generar así como una cuestión de un cambio, ¿no? De una mejora. Y pues yo pienso que también es interesante que se genere la conciencia y que también, pues cuando hay una queja, pues que ésta sea, pues obviamente sustentada y también en base a la construcción de estos nuevos elementos, ¿no? De poder hacer las cosas de mejor forma, ¿no? O de vivir más en armonía con el medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería todo, ¿no? Yo pienso que vivir en paz y vivir en armonía tiene que ver con esta cuestión de poder solventar las cosas que no, pues que no podemos de alguna manera pues ya seguir más tolerando, ¿no? Porque a veces no se puede tolerar el uso indiscriminado que se le da al agua, la pérdida de agua, el desperdicio de agua, la contaminación de agua, y muchas veces el agua que llega a nuestros cultivos o que las personas en escasos recursos ya no sé, en otros países, pues la llegan a tomar y vienen enfermedades, ¿no? Como la difteria y todo eso, porque ya cuando algo no, si no nos quejamos de lo que viene enfermo, pues lo estamos aceptando y entonces pues también estamos en una cuestión de tener nuestras consecuencias, aunque también pues en esta vida y en este momento que estamos, es interesante tener estas opciones, pues para ya ir mejorando, ir curando, ir renovando, ir arreglando las cosas, ¿no? Desde nuestro estado de conciencia y hacer las cosas pues lo más transparente posible, ¿no? Eso es lo que nos enseña el agua, ¿no? La transparencia, la calma, la suavidad, el fluir, el movimiento. Y entonces, desde ese punto de vista, pues yo quiero despedir el programa y pues eso sería todo. Y ya, pues queda tú eres el del control ahorita, entonces pues, cuando quieras concluirlo, pues eso ha sido. Y pues buenas noches a todos, ¿no? Gracias por estar y nos vemos el lunes que entra. Bueno, yo a lo mejor no estoy, quién sabe, pero el lunes que entra, no se pierdan el programa. La verdad es que
yo creo que es la información que estamos recibiendo aquí, pues a alguien, como dice, nos puede servir, ¿no? Dependiendo del contexto de cada quien, la necesidad, y bueno, ya estamos aquí, ¿no? Haciéndolo, ¿no? Está sucediendo, estamos haciendo esto gratuitamente, que también yo creo que es importante que la gente lo pueda valorar. Entonces sería todo y pues buenas noches. Pues, un abrazote a todos y muchas gracias por atender al llamado, ¿no? Y aquí seguimos de necios, vamos a seguir de necios con la regeneración. Y en esto les recomendamos que entren al curso. Ya Tania nos hizo el favor ahí de poner los vínculos también para que puedan ingresar y pues ahí está toda esta información, ¿no? Este es el módulo del agua, entonces pues ahí, ¿no? Hay mucha información más para estar indagándole, rascándole y pues hacernos más, hacer más grande nuestro conocimiento de nuestro entorno, ¿no? Para poder intervenirlo de manera consciente y eficiente, ¿no? Entonces, pues ahí está la recomendación y pues les mandamos un abrazo y pues muy, muy buenas noches y aquí nos vemos el próximo lunes a la misma hora y por el mismo Vaticanal. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Bye. Bye. Buenas noches, bye.